Esta es más que una teórica, una clase, una charla que cada vez es más breve. Me parece que estos temas de la virtualidad nos obligan a repensar un montón de cuestiones que tienen que ver con lo pedagógico, y el tema de la duración de una charla es central. Así que voy a tratar es una reducción de la que habitualmente sería en el taller, y encima voy a ir mucho más rápido. Esperemos en media hora ya, incluso antes de terminar, para que no se aburran. Y como dice ahí el título, vamos a hablar un poco acerca de la técnica, la tecnología y la tectónica, cómo fue esa relación, particularmente dentro de la arquitectura, cómo es, y algunas posibilidades de lo que será. Pero como sobre todo los términos de técnica y tecnología son como fundantes, están ahí en las bases, en los cimientos de la construcción de la civilización y de la humanidad, con 2500 años de construcción conceptual y teórica. Me parece, ya que vamos a hablar de estos términos, como dilucidarlos, tratar de entenderlo, ¿no? Por lo tanto, arrancando con técnica, ¿qué es técnica, ¿no? Y se entiende como técnica ese conjunto de habilidades, de destreza, ese saber hacer, que forma también un conjunto de procedimientos, o de una palabra que ahora se usa mucho, que es protocolos. Con la pandemia vemos protocolos para entrar a una farmacia, para llegar a un hospital, para entrar, no sé, a comprarse ropa. Hay protocolos y todos están presentando protocolos. Bueno, esos protocolos, esos y estos, lo que estoy hablando de la técnica, están destinados siempre a resolver problemas prácticos. Digamos, en la técnica lo que prima es ese saber hacer, destinado, como decía, a resolver un problema práctico, pero lo que prima es la experiencia, la empiria. No sé científicamente por qué pasa lo que pasa, lo puedo intuir, o si lo sé por las sucesivas veces que hago lo mismo, por la experiencia, por la práctica. Y ahí es donde se diferencia principalmente con la tecnología. Si en la técnica lo que, por decirlo de alguna forma, primero está es la experiencia o los procedimientos para después llegar a resolver un problema o incluso generar un conocimiento, en la tecnología lo que primero está es el conocimiento, que generalmente es un conocimiento de base científica, que también está destinada la tecnología a resolver problemas, pero por ahí la diferencia también es que permiten describir, explicar y proyectar y aplicar también esas soluciones técnicas a problemas prácticos de una manera más sistemática y racional. Entonces, si en la técnica yo tengo los procedimientos para llegar a un conocimiento, la tecnología tengo primero un conocimiento, que insisto, siempre es de base científica, que me permite aplicar procedimientos, o sea, técnicas, para resolver un problema práctico. Hasta acá, todas las disciplinas, todas las actividades y las disciplinas del quehacer humano tienen su técnica y su tecnología. Yo últimamente estoy como, y sobre todo se exacerbó con la cuarentena, mi gusto por tomar café, ¿no? Entonces te vas metiendo en ese mundo y vas encontrando el café de especialidad, y que un café, si lo tomás en una determinada taza de un tamaño, no es lo mismo, es como el vino, ¿no? Podés extraer sus particularidades, y esa taza, ese contenedor para contener el café, está hecho
de arcilla o de barro y ve los procedimientos de la mano que aprieta más o menos esa arcilla y está apoyada en un disco que gira y hay un pie que aprieta más o menos un pedal para que eso gire más rápido, más lento. Hay toda una técnica, un saber hacer manual en este caso, de trabajar ese barro, esa arcilla para generar esa taza que después va a contener el café, que también hay una forma de tostarlo, hay una forma de molerlo, hay una forma hasta de agregarle el agua que tiene una determinada temperatura y si lo pones en el borde no es lo mismo que si tirás el agua en el centro del café, los aceites, las esencias van a ser distintas. Hay toda una técnica y todas las disciplinas también tienen su tecnología. Si volvemos al ejemplo del café, hay como conocimientos de la biología que potencian la recolección o la reproducción de los granos en determinados lugares, o sabores o intensidades. Hay un conocimiento científico aplicado a la producción y el desarrollo de la industria cafetera. Hay técnica y tecnología en todas las disciplinas del quehacer humano, pero lo que nos distingue por ahí de otras disciplinas es la tectónica. Solamente la arquitectura posee tectónica, que es esa forma de aparecer del material en la obra de arquitectura, cómo se dispone ese material, cómo se relaciona, cómo dialoga o no con los otros materiales, y el efecto que producen nosotros como usuarios, ¿no? En los efectos que produce el material y la arquitectura toda en quien la usa. Cómo deja entrar más o menos la luz, cómo genera reflejos. Eso es eminentemente arquitectónico. Vamos a volver a este punto de la tectónica, que es sobre lo que va a primar toda la charla. Pero antes quería, volviendo un poco hacia la noción de técnica, explicar que, como dije al principio, tiene 2.500 años de desarrollo, es una rama de la filosofía, la que estudia la técnica, no es la intención de esta clase ahondar en eso, pero sí me parece importante dilucidar que la noción de técnica que en esta charla se intenta explicar tiene que ver con una noción de carencia. Hay otras formas de explicar la técnica. Cada una es una rama de estudio dentro de la filosofía y merecen, no teóricas, cursos enteros. Insisto, no es el tema de esta charla. ¿Y por qué es entendida como algo que nos falta, como una carencia? El ser humano como especie, comparado con las otras especies, somos físicamente mucho más débiles. Eso hace que para poder sobrevivir, el Homo sapiens como especie haya desarrollado la técnica que, junto con las herramientas, porque si la técnica es ese saber hacer, la técnica necesita de herramientas para poder hacer. Técnica y herramienta son técnica, herramienta, máquina, y van de la mano, y esa es otra teórica que ya está ahí en un cajón esperando a ser desarrollada. Una investigación merece eso también. Pero decía que la técnica, entendida como carencia, y acá hay unos dibujos de un artista argentino, joven, de nuestra generación, Javier Bernasconi, que trabaja también, es un artista muy cebado con el tema de la técnica. La técnica para producir sus obras de arte y la técnica
como concepto, como temática que, que él aborda en sus obras de arte. En estos dibujos se ven cómo las herramientas son una especie de traducción o mimes distintas partes de la anatomía del cuerpo, en este caso siempre la mano, pero pueden ser otras, que, no sé, la prensa podría ser la mano ejerciendo una fuerza de compresión, o la llave inglesa o el destapador. Son, me parece que estos dibujos exponen muy bien eso, ¿no? La carencia de potencia física que viene a suplir la técnica a través de las herramientas. Pero, como les decía, el concepto de técnica, que ya tiene más de 2.500 años de desarrollo, quienes, entiendo, mejor lo explicaron, o explicaron, mejor dicho, el surgimiento de este concepto, y muchos otros fueron los griegos a través de los mitos. En el caso de la técnica es el mito de Prometeo. No sé si muchos lo conocen, pero bueno, voy a hacer también en esto muy, muy breve. El mito cuenta que Zeus, el dios de la mitología griega, ya había creado el mundo y había creado también los seres que iban a habitar ese mundo, entre ellos el hombre. Hasta ese momento eran seres inanimados, seres de barro. Zeus le pide a Prometeo, que tenía un hermano llamado Epimeteo, y acá abro un paréntesis. Prometeo significa prever, proyectar, digamos, es poder ver antes algo que todavía no pasó, o algo, poder imaginar o ver algo que todavía no existe. Tiene que ver mucho con la noción de proyecto. Prometeo. Epimeteo es el que no puede anticipar, no puede ver antes, sino que a lo sumo puede analizar después aquello que pasó, pero lo analiza obviamente una vez que pasó, no puede ver antes, no puede prever, no puede proyectar Epimeteo. Ahí cierro este paréntesis. Como les decía, sabiendo Zeus que una vez que los seres que iban a habitar la Tierra se iban a acechar unos con otros por la supervivencia, entendía que esa lucha debería ser más de igual a igual. Entonces cada uno iba a tener una cualidad que le iba a permitir defenderse de las acechanzas y del peligro de otra especie. Esas cualidades eran finitas, no eran infinitas. Epimeteo se entera, le pide digamos, Epimeteo se entera del pedido de Zeus y le pide a Prometeo que por favor le deje a él hacer este trabajo, y bueno, dale. Allá va entonces Epimeteo repartiendo estas propiedades a cada una de las especies, hasta que finalmente llega el momento de dotar de alguna característica física especial al hombre, pero ya no hay más de estas características. El hombre queda indefenso, es lo que muestra este cuadro. Este cuadro es de 1750. Ahí se ve abajo a la izquierda el hombre indefenso, todavía sin vida, y el que está ahí erguido con esa antorcha en la mano es Prometeo, que acaba de robar el fuego de los dioses para entregárnoslo a nosotros, la especie humana. Porque sabe que no vamos a poder sobrevivir. Lo que viene en esa antorcha, aparte obviamente el fuego, que es una propiedad física para poder construir, para volver maleable los materiales. Lo que viene con el fuego es el número, es la posibilidad de calcular y por lo tanto de proyectar. Lo que viene con el fuego es la técnica, es poder hacer. Esto es otro cuadro donde ilustra
el lugar de donde Prometeo robó el fuego de los dioses, que es la fragua de Hefesto, que es el dios del fuego para los griegos, que era un artesano. Como les decía, con el fuego entonces va el número, la posibilidad de calcular y la técnica, el saber hacer. A partir de ahí, el hombre construye herramientas, construye elementos para la guerra, porque para los griegos la guerra es extender la civilización, entonces para guerrear necesitas estas pecheras de metal, espadas, necesitas hachas y todo eso, hay herramientas con las cuales poder fabricarlas. Por eso les decía que técnica y herramientas van unidas siempre y en el transcurso de la charla las vamos a ver juntas muy seguido. Hay un problema con este tema de la técnica adquirida por el hombre. Le da un gran poder. Hasta este momento los únicos que podían crear los únicos que podían hacer eran los dioses. Ahora con el fuego, con el número, con el cálculo, con la posibilidad de proyectar, con la habilidad de hacer, el hombre se equipara casi a un dios. Así que Zeus y todos los dioses se asustan, ya no hay vuelta atrás, entonces deciden castigar a Prometeo, que es este tema de encadenarlo y que todas las noches un águila le come el hígado y a la mañana el hígado se regenera y así infinitamente. Pero por otro lado también genera Zeus a la primera mujer, que es Pandora, también un ser de barro inanimado que es acompañado con una vasija. Prometeo sabe que de alguna forma la venganza de Zeus va a llegar por algún lado, la rechaza, pero de vuelta de Epimeteo es imposible de prever, acepta el regalo de Zeus, se enamora de esta figura que parece que era muy bella, muy linda, y en ese acto de enamorarse de la vida es la primera mujer, una mujer que como en todas las civilizaciones es la culpable de todos los males, porque ella en su curiosidad abre esta caja o destapa esta vasija, esta ánfora, y se esparcen todos los males. Las guerras, las enfermedades, las epidemias, o sea que lo que está pasando ahora es culpa de Pandora. Pero, chiste machirulo, perdón. El tema a partir de acá, de la técnica que siempre va a quedar unida a un efecto negativo. No hay forma de escindir o separar el hacer de de perjudicar el medio ambiente, digamos, o de generar algún inconveniente ahí en el medio en el que esa técnica se desarrolla. Bueno, estos son dos portadas de los libros de Yuval Harari, un historiador israelí, bestseller, escribió sus últimos 3 libros son muy vendidos ahí, y me llamaba la atención como el tema de, está muy bien este miedo que expresaban los griegos a través del mito de Prometeo, ¿no? Del hombre que iguala a los dioses en su capacidad creadora. Porque ahí el primer libro de una tríada era Sapiens, de animales a dioses, y lo que permitió que nosotros como especie pasáramos de animales a dioses es la técnica. Y el último libro es Homo Deus, donde ya somos dioses. ¿Y qué va a pasar con nosotros como especie de acá al más?
son muy, muy interesantes los libros de Harari. Volviendo, y ya para cerrar con esta etapa conceptual de la técnica, volviendo más acá en el tiempo, en la filosofía, fue un tema, el de la técnica, abordado por Martin Heidegger, por una discípula suya, Hannah Arendt, y también por un discípulo de Arendt, Richard Sennett. Bueno, para Richard Sennett ha desaparecido misteriosamente de la diapositiva. Pero lo que decía Heidegger, ahí lo podía, que la técnica es ese modo de saber o de un conocimiento que, a diferencia de los que se hallan en el animal y que están dados en su naturaleza, nosotros podemos adquirirlo, podemos perfeccionarlo, adquirirlo por medio de la enseñanza, podemos practicarlo y perfeccionarlo. Hannah Arendt, como les decía, fue su discípula, bastante más joven que él, pero empieza a tener una posición, una década después, 15 años después, donde dice que ni el ingeniero ni ningún otro productor de cosas materiales, nosotros como arquitectos somos productores de cosas materiales, es dueño y señor de lo que hace. Solo la política, instalada por encima del trabajo físico, es la que tiene que proporcionar la orientación. Hay algo que pasó, obviamente, en el medio, entre la opinión de Heidegger y de Hannah Arendt, que es la Segunda Guerra Mundial, las explosiones atómicas de Hiroshima y Nagasaki, y los campos de concentración. Hannah Arendt estuvo en los juicios de Auschwitz y también pude entrevistar al equipo que estuvo, los juicios de Nuremberg. Y estuvo también entrevistando al equipo de científicos que estuvieron trabajando y elaborando la bomba atómica. Entonces, entiende que el hacer ya no es parte de un individuo, sino que los individuos son parte de una cadena que no se sabe dónde empezó, ni se sabe dónde ni cómo va a terminar. Entonces, el hacer técnico necesita una instancia superior, que es la política, porque se ha escindido de la ética. Y la política es la que puede, de alguna forma, rescatarnos de este problema. Ahí venía Richard Sennett, que es está en su libro El artesano, está en la bibliografía de la cátedra y está disponible en la página web. Él dice que la dificultad de Hannah Arendt para el tratamiento de Pandora es este miedo, este miedo real, este hecho concreto del aspecto negativo del hacer técnico del hombre, estriba en su distinción entre animal laborans y homo faber. Este contenido de Pandora, dice Richard Sennett, puede hacerse menos temible comprendiendo mejor lo que hacemos y comprometiéndonos con lo que hacemos mientras lo hacemos. Esta es una posición que tiende como a unar y también a dotar de esperanza en cuanto a que podemos perfeccionar lo que hacemos y podemos transformarlo en un instrumento de cambio positivo. Ahora sí, vamos a pasar rápidamente a las, como decía en un principio, me parecía que esto era importante para entender de qué se trata la técnica y la tecnología, para después estas nociones filosóficas, conceptuales, estos posicionamientos ideológicos, tenerlos más frescos cuando tenemos que ver, pensar o decidir construir cómo construir una obra de arquitectura. Lo que a mí me interesaba es, digamos, vengo construyendo, pero quiero como fortalecer esa construcción de acá en más, es generar
un mapeo, un recorrido, no sé si es un mapeo, es tal vez demasiado pretencioso, un recorrido que es breve, parcial, que es caprichoso, que va a estar siempre en construcción, de cuáles son los posicionamientos de la arquitectura y los arquitectos, obviamente, en cuanto a la técnica y a la tecnología en nuestra contemporaneidad. Una mirada situada desde acá, desde el sur. Entonces, haciendo como una especie de tratando de titular de alguna forma, eh, estas diapositivas ya existían en anteriores charlas. Sentí la necesidad como de, de etiquetar a estos arquitectos que vamos a ver ahora. Entonces, no sé, para mí tiene que ver con esto de la eliminación de lo superfluo a favor de la simplicidad, de las resoluciones inmediatas. El problema es que este tema de las resoluciones de los problemas inmediatos supone, como dice el final de esta frase de Juan Herreros, la universalidad de las soluciones a problemas que no son universales. Cada región, cada contexto tiene su problema característico. No sé, el otro día escuchando al presidente cómo atacar la pandemia en los barrios vulnerables de la ciudad, y no pasó eso, y no pasó en Estados Unidos, pasó en Brasil, pasó acá, porque es un problema que no digo que sea eminentemente seguramente hay pobreza y hay barrios vulnerables en muchas partes del mundo, pero con esta característica que tienen nuestros asentamientos en nuestros barrios, es única, porque tiene que ver con una historia, con una cultura, con un contexto geográfico, económico, etcétera, etcétera. Entonces, no sé si los problemas, al ser particulares, pueden o deben tener una solución universal. Sí, es esperable y deseable que sean soluciones inmediatas. No sé si son universales. Entonces, tal vez esos arquitectos serían austeros seriales, digamos, porque trabajan con una construcción, buscan cierta austeridad, emanada de que son producidos serialmente por la industria. Por ejemplo, acá vemos el pabellón de gimnasia en el Parque Juan Herreros, construido con un catálogo de elementos, con un catálogo de materiales industriales, paneles, mallas metálicas, paneles plásticos translúcidos, paneles cementicios. La madera también está trabajada como un elemento constructivo industrial. Y según expresan estos arquitectos, no hay una búsqueda estética o predeterminada o morfológica predeterminada. Entienden que sí, si estamos hablando de austeridad, saben que es la consecuencia de trabajar con este catálogo de materiales industriales, pero no es la búsqueda principal según las declaraciones de estos arquitectos. O la casa Las Rosas, sí, Las Rosas de Iñaki Ábalos, también fabricada con, ahí se ve ese cielo raso de chapas, las placas cementicias exteriores, o en el caso de nuestro país, Adamo Faidén con Silverfal en el pabellón de hidroaluminium. Lo que tienen en común estas obras es que mientras buscaba estas imágenes nunca encontré fotos de el procedimiento constructivo. Parecen que estas casas o estas arquitecturas
salieron de la fábrica y se posaron en el terreno, digamos. Es muy difícil encontrar como fotos del proceso constructivo, del momento y de las personas que montaron y ensamblaron las distintas partes de estas arquitecturas. Y no creo que sea, que seguramente existen esas fotos, porque es tan difícil encontrarlas. Digo, no creo que sea una casualidad. Si nos vamos corriendo en este mapa imaginario, en este mapa de posicionamientos o de relaciones entre la arquitectura y la técnica y la tectónica y la tecnología, el mismo Juan Herreros, ya a principios de los 2000, la frase anterior era antes de la crisis del 2008, esta frase ya es del 2010, empieza a incorporar la naturaleza, porque se percibe que la concientización ecológica requiere de determinados cuidados con el medio ambiente. Entonces la naturaleza ser tomada como un elemento más dentro del catálogo constructivo, como aquí en estas secciones o estas superficies verdes en el Parque Urbano de Logroño. Ahí, como decía, estos posicionamientos se empiezan a desplazar. Otro posicionamiento que a mí me interesa mucho son este grupo que a mí se me dio en llamar así muy alegremente técnica activistas, que en donde la técnica es una herramienta para expresar la opinión y realizar activismo por distintas causas. En este caso, Andrés Jaque, en un español madrileño, en Europa, tendrá sus causas. Él es un activista por los derechos de la comunidad LGTB, por las familias diversas. Es un activista, un arquitecto, ya. Incluso, paso un chivo, va a estar el viernes en una charla en la Ditela. Es muy interesante siempre escucharlo. Él entiende la arquitectura y la técnica de arquitectura como una herramienta de transformación, y hace activismo con eso. Estas son algunas imágenes de las casas Tupper, que son como especies de elementos parasitarios que invaden estructuras existentes, y uno puede mejorar o configurar su hábitat doméstico como si fueran los catálogos de estas piezas de plástico que nuestras madres, tías y abuelas hacían las reuniones en sus casas, y si en esa reunión alguien compraba determinada cantidad de elementos, tenías un premio. Bueno, acá también, si uno hace esas reuniones y explica las bondades de vivir en una casa Tupper, va a poder completarla o comprar estos adminículos, como estas escaleras marineras, ventanas o carpinterías. O también lo hace Andrés Jaque en el Escarabox, en lo que fue el Matadero en Madrid, ahora transformado en una plaza y en un centro de reunión cultural y político de la ciudad. Él toma como elementos que no están pensados ni proyectados para construir, los toma de otras ramas, de otras disciplinas, en este caso de la agricultura. Ahí hay unos caños de aluminio que sirven para el riego, y otras mallas plásticas que sirven para proteger a las siembras de las heladas. Toma como materiales, insisto, que no fueron pensados para construir, y construye arquitectura con eso. Y expone en esa acción o visibiliza temas que a él les interesa poner en la agenda de discusión.
Y si nos seguimos corriendo, hasta ahora vimos los que trabajan con el catálogo industrial, los que usan el catálogo industrial como Andrés Jaque, pero tienen como utilizan ese catálogo de una forma subversiva o distinta, o desde un posicionamiento para poder generar alguna transformación política. Y si nos seguimos corriendo, podríamos ahora englobar a los arquitectos que veremos a continuación en los técnico-contextuales, digamos, donde la técnica tiene mucho que ver con el contexto en el cual ellos trabajan o en el cual se inserta la obra que van a desarrollar. Hay una especie de reformulación de técnicas constructivas tradicionales, un ayornamiento de las mismas, una mixtura, en algunos casos con técnicas más industriales, en otros les interesa elaborar catálogos apropiados y apropiados contextualmente hablando. Esta es una frase muy interesante de Francis Kere, que es un arquitecto de Burkina Faso, en África, donde dice que casi que le responde a la primera frase de Juan Herreros. Dice, la tecnología no está fácilmente disponible, requiere conocimiento y formarse en una educación poco accesible en África. Pero ese punto de partida desfavorable es suplido con creces por una gran capacidad de trabajo adquirida por la necesidad, pero también por el desarrollo de una idea basada en la fuerza de la colectividad. Y esto es un poco lo que yo les decía, el tema de la arquitectura entendida como una disciplina colectiva. Y las fotos que vamos a ver, fíjense acá abajo a la izquierda, donde se ve al arquitecto con los obreros que están llevando adelante esta obra. En todas las fotos que vamos a ver a continuación, se entiende a la arquitectura como un hecho colectivo, como una construcción colectiva. Esas fotos que no aparecían en los primeros referentes son muy fáciles de encontrar en las obras que vamos a ver a continuación y en esta, que es la Escuela y Biblioteca en Gando. Ahí se ve cómo la técnica de construcción de unas vasijas, técnica ancestral en esta aldea Gando de Burkina Faso, no llueve nunca. La técnica de construcción de estas vasijas era transmitida de generación en generación, y son los elementos donde los aldeanos van a buscar kilómetros y kilómetros agua para llevarlas a la aldea y poder sobrevivir. Esa técnica es la que permite, quitando en el fondo estas vasijas, generar esta losa que tiene una tectónica, como se ve en la foto ahí arriba, el filtro que genera de la luz solar es muy sugerente. Hay una fenomenología de ese espacio. Obviamente no hay nada ningún elemento, digamos, que pare la lluvia, porque no es necesario, porque en Burkina Faso no llueve. Estos son los pasillos que rodean las aulas y las salas de lectura, y a su vez sirven como chimeneas por donde escapa el aire caliente que sube y se escapa, para la redundancia, por esas perforaciones. Hay toda una técnica y una tecnología y una tectónica empleada para mí de una manera muy simple, pero también muy, muy bella. Estudio Mumbai, en la India, ahí se ven también de vuelta las fotos de esta construcción colectiva, los maestros artesanos de la madera, del bambú, donde el arquitecto no es el que generan estas soluciones, sino que decide cuál es la mejor solución para resolver un determinado problema. Acá voy pasando rápido algunas fotos de estos dispositivos, son como maquetas en escala 1 en 1 para algunos artefactos que quedaron en el Museo de Arte Moderno de Tokio. Acá se van viendo esas
esas pruebas de uniones, de ensamblajes de los distintos elementos y siempre las herramientas. Yo les decía al principio que la técnica y la herramienta van unidas y acá se ven, y esta foto podría expresar perfectamente, sintetizar la noción de técnica, ¿no? Como el pulgar oponible que puede agarrar, pero al no tener fuerza existen las herramientas que potencian o suplen esas debilidades físicas que tenemos. Me parece como foto muy sintética el catálogo de esas herramientas que nos permiten llevar adelante una técnica y el producto de este saber hacer. De vuelta a la mano, desplegando la técnica de la costura, del tejido, viniendo más acá, mucho más acá, un amigo de la casa, Solano Benítez, también con la técnica tradicional constructiva del ladrillo. Las fotos que ilustran el principio de esta charla son de la casa Abu Font, donde es muy clara esta técnica tradicional, ancestral, repensada, reformulada, mezclada con la tecnología de las poleas que hacen que algunas piezas o paramentos que ya no son paredes, que ya no son ventanas, reformulen estos elementos de la arquitectura. Esta es la estructura que ganó el premio de la Bienal de Venecia, ya no me acuerdo si fue 2015, 2016. Acá está el proceso y algunos detalles de la construcción de estos triángulos que fueron formando esa estructura. El año pasado nosotros lo invitamos, el Centro Poiesis, dio un workshop en la FADU y una conferencia magistral. Solano es como una especie de stand-upero de la arquitectura, es un showman, y ahí en el aula magna comentaba los pormenores de lo que sufrieron armando esta estructura ahí en Venecia, y cómo tuvieron que lidiar con los ingenieros que les daban y no les daban el permiso para levantar esta estructura por los suelos complicados de Venecia. En China, Guangzhou, rescatando materiales de demolición y dejando la estética de estas fachadas que esa estética sea el producto de la acción de los maestros aparejadores. Para ir terminando, esta es una foto, no sé si está Juan Pablo por ahí, pero Juan ya lo habrán conocido la clase pasada, en uno de sus tantos viajes a Nueva York que hace Juan Pablo, sacó esta foto del New Museum de Sanaa. A cierta distancia y en determinadas horas del día, este edificio parece estar envuelto por, no sé, una especie de vapor o un textil, algo que me permite ver, pero no mucho, llena de sensaciones, ¿no? De efectos, este edificio. Y cuando uno se acerca, ve que ese efecto está producido, por ejemplo, a ver si... por estas metal desplegado que con unas piezas de planchuela están conectados a las piezas de hormigón. Digamos, no hay una alta tecnología, es una técnica que podría hacerla cualquier amigo herrero que tenemos en nuestros barrios, con sí, un material, como todos, industrialmente procesado, que es parte del catálogo, pero utilizado de una forma, no sé si innovadora, pero sí muy pertinente y apropiada,
y de una manera tan apropiada que genera ese efecto tan, al menos para mí, como cautivante. Y estas soluciones, esta tan práctica y en apariencia tan sencilla, es muy distinta a la que, por ejemplo, podemos ver en este edificio de Charles Nouvel, de fines de los 80, el edificio del mundo árabe. No sé si ustedes lo conocen, pero cuando yo estudiaba era el edificio que había que estudiar y la tecnología, acá sí, esto es tecnología, esas fachadas son células como son una tecnología similar al diafragma de las cámaras fotográficas que según le da el sol, esas fachadas se abren o se cierran automáticamente porque estas piezas están conectadas a un programa de una computadora central en el edificio. Entonces podemos ver más o menos, o deja entrar más o menos luz de acuerdo a lo que se necesite. El tema es que esto, obviamente, el mantenimiento, no tengo idea, debe ser millonario. Las relaciones entre el Estado francés y la cultura árabe no son las mismas ahora que eran allá en los 80, principios de los 90, y el edificio dejó de mantenerse y hace 2 años la situación de estos paneles que habían dejado de funcionar era esta. Unas maderas terciadas, tratando de impedir que entre aquello que debería serlo este panel fotovoltaico, lo termina siendo una placa ciega de madera terciada. Digamos, esto me llama como a la reflexión y luego le vamos a compartir también un video de Solano Benítez que habla de la actitud que como arquitectos debemos tener hacia la investigación, porque si nosotros como arquitectos, nosotros consideramos que ustedes ya lo son, dejamos en manos de otra disciplina o en manos de otros actores de la cultura o del quehacer social, nuestra disciplina va a dejar de crecer o va a dejar de desarrollar nuevos conocimientos. Por eso era un poco el tratar de mostrar estas fotos finales del edificio de Saná y el de Charles Nouvel, cuando se le deja a otras disciplinas la resolución de lo que debería ser la arquitectura. También podemos decir que con el diario del lunes es fácil criticar. Me parece que me pongo en la posición de Charles Nouvel y es lo que se debía hacer en ese momento. Era el estado del conocimiento y de la situación. De hecho, es lo que se enseñaba en facultades, entre comillas, del tercer mundo, como la FADU, digamos. Y para cerrar, esta frase de Smiljan Radic, que también podríamos ubicarlo dentro en el mapeo o en este recorrido dentro del tercer grupo, con sus matices, si en algún momento los extremos se tocan, digo que la elección de estos granitos, ahí se ven estas piedras que actúan como columnas de un restaurante. Como les decía, la elección de estos granitos en los cerros y su traslado y manipulación directa son parte de la historia del edificio. Esa historia es una historia que nos pertenece como ejecutantes directos y que nos permite, entre otras cosas, adquirir un saber hacer difícil de obtener de otra manera. Como síntesis de esto que les decía de la actitud investigativa, nos permite involucrarlos y obtener en el hacer conocimientos, como también decíamos al principio de la charla, que la técnica es un saber hacer que permite no solamente resolver problemas, sino adquirir conocimientos. Si nosotros en el proceso, no solamente proyectual, sino constructivo de la obra, nos involucramos, podemos no solamente entender lo que hacemos, sino adquirir nuevos conocimientos, nuevas formas de hacer y hacer
en el lugar y de la manera que cada uno nos toque, hacer avanzar nuestra disciplina. Bueno, eso es todo, chicos.